Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos las diversas facetas del fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. En este podcast buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Desde las razones que impulsan a las personas a buscar un nuevo hogar hasta las contribuciones que los migrantes hacen a sus comunidades de origen y destino. Hablemos de migración busca arrojar luz sobre este tema tan crucial en la actualidad. Acompáñenos en este viaje, donde exploraremos las complejidades de los movimientos migratorios, sus desafíos y sus aspectos positivos. Juntos descubriremos la riqueza cultural, la resiliencia y la diversidad que caracterizan a las comunidades migrantes en todo el mundo. Así que prepárense para sumergirse en estas conversaciones apasionantes y enriquecedoras. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a presentar nuestro cuarto número del boletín informativo Hablemos de Migración, correspondiente al mes de abril. Hemos hecho una recolección de la información que creemos más relevante. En esta ocasión hay mucha información de Estados Unidos, a pesar de que el fenómeno migratorio en específico, el fenómeno migratorio regular, tiene que ver en todo el mundo. El día de hoy la noticia, hacia dónde se está dirigiendo estos ataques hacia la comunidad migrante, salen desde la Casa Blanca en voz del presidente Donald Trump, y en el cual, bueno, pues se tiene que hablar bastante de eso, porque lo que pase en Estados Unidos con este ataque que está dando el gobierno de Estados Unidos al tema migrante, va a repercutir en todo el mundo. De ahí podemos ver hacia dónde se va. Estamos viendo cómo ya en Europa también estos discursos y políticas xenofóbicas ya empiezan a causar todavía más daño a la comunidad migrante, y por eso es que pues el día de hoy tenemos que hablar bastante de Estados Unidos, en el cual vemos cómo Donald Trump tiene de cabeza a Estados Unidos y con este constante engaño a la población, echando la culpa de todos los problemas allá sea el Partido Demócrata, que es el que estaba antes que él en el gobierno, sin él mencionar que desde que él estaba en el gobierno hay varias de las cosas que él mismo ha impulsado a que las cosas estén mal. Tal es el caso, por ejemplo, en el caso del TEMEC, en donde él ha dicho que no sabe, que todo está mal hecho y que no sabe quién fue el que impulsó este tratado de libre comercio, esta modificación que hay después de aquel Tratado de Libre Comercio firmado en 1994, en el cual en su segunda versión ya le queda en su mandato de él hacer esta reestructuración de ese tratado, y en el cual recordemos que se inician este TEMEC con Peña Nieto, pero afortunadamente entra López Obrador al gobierno e impide que se entregue por completo muchos de los sectores, en específico el del energético. Se logra rescatar, y ese tratado de libre comercio que el día de hoy tiene Estados Unidos, Canadá y México, Donald Trump empieza a cuestionarlo, a desconocerlo, a querer modificarlo a su antojo. Y bueno, pues vemos ahí como él es el principal orquestador de este tratado, y el día de hoy hasta de eso se está quejando, como es tradicional. Bueno, pues iniciamos con nuestro punto de vista en Hablemos de Migración. En este mes presentamos este artículo de entre la represión y la resistencia. Vemos como, si bien es cierto que hay una gran presión por parte del gobierno de Estados Unidos, también vemos este potencial que hay después de que esta comunidad mexicana de segunda, tercera generación, jóvenes mexicanos que nacieron en Estados Unidos, que tienen la ciudadanía norteamericana, el día de hoy están saliendo a las calles y están protestando porque están viendo que se les está atacando directamente a sus familias, y creo que ni siquiera Donald Trump se imaginaba esta respuesta de la comunidad mexicana, de estos jóvenes mexicanos, lo cual abre un potencial muy grande para trabajar con ellos en formación política, en organizaciones allá que puedan defender los derechos de la comunidad migrante, algo que
Históricamente ha sido muy difícil, que hemos tenido bastantes mexicanos allá que inclusive a pesar de ser indocumentados han hecho la labor de activistas, defensor de los derechos humanos, defensores de los derechos de los trabajadores. Es más fácil cuando se tienen documentos. Habemos muchos activistas que en nuestra instancia por allá hicimos la labor de activismo, pero que lamentablemente por la situación migratoria no se pudo avanzar más de lo que pues se ha conseguido hasta el día de hoy, que en números, viendo la importancia de la población migrante, pues son muy pocos, ¿no? En las elecciones pasadas, recordemos, había 1.600.000 credenciales de elector expedidas en el exterior, de los cuales solamente la participación de mexicanos en el exterior con credencial emitida en el exterior fue de alrededor de los 100.000 votos solamente, lo cual pues es una participación muy poca, muchas trabas por parte del INE, pero también de este 1.600.000, tomando en cuenta los millones de mexicanos en el exterior que son potencialmente viables para que puedan participar, para que puedan reclamar su ciudadanía, tener su credencial de elector y participar en la vida democrática de nuestro país, pues todavía está muy lejos de poderse avanzar. Por eso es la importancia en este momento de esta participación de los jóvenes, estos jóvenes que creo yo que han demostrado que están en contra de este gobierno, que aunque a pesar de que muchos de ellos votaron por Donald Trump por el discurso que él dio durante su campaña y ante la molestia de la comunidad en general norteamericana con Joe Biden, muchos decidieron votar por Donald Trump y el día de hoy están viendo que cometieron un error. Pero en estas movilizaciones, en todo lo que viene, van a presentar un verdadero capital que se puede utilizar para crecer y que finalmente la comunidad migrante, la comunidad latina, tenga voz y voto también en Estados Unidos. Bueno, ya en material del boletín, lo que les presentamos, iniciamos en esta ocasión con 2 artículos que nos hablan de lo que está pasando nuestros mexicanos allá. ¿Qué están haciendo? Pocas veces se puede conocer lo que está ocurriendo con la comunidad mexicana allá. Iniciamos nosotros con un artículo de La Opinión, del portal La Opinión, que habla de un libro titulado La vida después del cruce, de María Luisa Arredondo, en el cual nos cuenta la historia de 14 mexicanas migrantes que una vez que llegaron a Estados Unidos, cómo ha sido su experiencia ya. Estas migrantes mexicanas forman parte de los 5.5 millones de mujeres migrantes que están en Estados Unidos. Al decir en estos números se habla de una primera generación de mexicanas, evidentemente segundas y terceras generaciones puede ser aún más. Y exactamente en este artículo nos cuenta esto. Hay un libro que ya está circulando, en el cual, bueno, pues ya será decisión de cada persona si lo compra, si lo lee, pero es muy importante dar a conocer que hay historias atrás de cada aspecto de las personas migrantes, y es importante conocer la historia de nuestros migrantes para poder ver cómo hacer para ayudar a que se solucionen todos estos problemas con los que están batallando, que es desde que salen de México, pero también una vez que están allá en Estados Unidos, qué es lo que se puede hacer. Bueno, después tenemos uno de la BBC News Mundo. Dice, son los que alimentan Estados Unidos, dice Narciso Martínez, artista mexicano que triunfa retratando a migrantes. Y aquí es pues la historia de Narciso Martínez, quien es un migrante que en las cajas de cartón que se tiran allá en estas tiendas de autoservicio bastante grandes, vio la posibilidad de empezar a expresar en el arte dibujando a los migrantes, a la comunidad migrante, y que pues el día de hoy se ha vuelto un artista conocido, y que pues hay que darle también difusión a nuestros talento allá en Estados Unidos, a nuestros migrantes, para pues fortalecer todo lo que están haciendo. Después, bueno, los 2 primeros fue dedicados a nuestra comunidad migrante, pero el tercero es algo bastante interesante de qué es lo que está pasando con Estados Unidos, qué está pasando con Donald Trump. Hemos hablado mucho de cómo muchos medios de comunicación, muchas organizaciones están hablando de un triunfo en contra de Donald Trump debido a que no se están deportando las cantidades que él decía, pero tenemos que tener mucho cuidado con esa
celebración de victoria, porque no lo es. El día de hoy el gobierno de Estados Unidos está siendo todavía más agresivo con todos los migrantes. Y tal es el caso, se dio en este mes pasado la detención de un residente legal de Estados Unidos, Mohamed Khalil, perdón por la pronunciación. Él es un migrante que tiene residencia legal, que está casado con una ciudadana norteamericana, pero que por haber participado en las protestas en contra de Israel y el genocidio que está cometiendo con Palestina, fue detenido, fue arrestado y eso nos muestra cómo Donald Trump, con tal de poder cumplir su promesa de deportaciones masivas, se va a ir contra todos, no solamente con los indocumentados, sino incluso con aquellas personas que tienen una residencia, y no estaría, no sería descabellado pensar que en determinado momento podría irse con aquellos ya ciudadanos norteamericanos, pero que iniciaron algún tipo de proceso, que llegaron como migrantes indocumentados o con residencia de cualquier manera, y que al estar en contra de lo que Estados Unidos, lo que Donald Trump piensa, se les busque cualquier error en su llenado de aplicación y con eso se les pueda quitar esa ciudadanía. No se puede cerrar esa posibilidad, porque Donald Trump no está haciendo las cosas legales, está haciendo las cosas como él quiere, y esta es una muestra de lo que está ocurriendo con él, y tendremos que tener mucho cuidado. Hemos estado platicando sobre las marchas que va a haber el 1 de mayo, el 5 de mayo, las actividades que va a haber allá. Y creo que es un momento importante para poder proteger a nuestros migrantes indocumentados, para proteger a nuestros migrantes que ya tienen una residencia en Estados Unidos, pero no por ello dejar de protestar y dejar de marchar, sino que, bueno, tenemos a estos jóvenes de segunda, tercera generación que son ciudadanos norteamericanos y que pues la ley los protege mucho mejor que a los anteriores, los cuales pueden salir, manifestarse, protestar para visibilizar más este movimiento de los migrantes y buscar que se dejen de estar violentando los derechos de los migrantes. Bueno, estas actitudes de Donald Trump y lo que está haciendo, pues están causando daño. Ponemos aquí a su disposición un artículo de Luz Downs Miranda: políticas de deportación generan miedo en niños y adolescentes. Que de por sí para un migrante es bastante difícil. Aquí hemos visto que la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, han puesto a disposición de la comunidad migrante un canal por medio de una página de internet en donde se está dando apoyo psicológico a los migrantes, porque es bastante pesado lo que se está viviendo ahorita en Estados Unidos. Bueno, pues eso también le está repercutiendo a los niños. Son menores que, a pesar de ser ciudadanos norteamericanos, saben que sus padres no lo son, y que viene la incertidumbre. ¿Qué va a pasar si sacan a mamá y a papá? El mes pasado hablábamos de esta pequeñita que ante el bullying que estaba en su escuela se suicidó. No llegó a tiempo la ayuda, y ese es el caso extremo, pero hay muchos niños migrantes o hijos de migrantes que están viviendo por este temor de saber que en cualquier momento sus familias pueden ser separadas. Lo presentamos ahí. En cuestión de los niños, nuestras infancias son sumamente importantes, y Donald Trump, pues no podemos esperar gran cosa de él. Ha emprendido una acción que va en contra de nuestros pequeñitos que se han visto en la necesidad de emigrar solos. Hemos estado informando cómo flujo migratorio de mujeres sin acompañamiento, de niñas, niños y adolescentes que también están migrando completamente solos, pues los peligros a los que enfrentan, ¿no? Y una vez que llegan a Estados Unidos y que ya están allá, el infierno no para, ¿no? El día de hoy, Rebeca Santana nos regala muy buen artículo que habla de cómo el gobierno de Estados Unidos pone fin a contrato que brinda ayuda jurídica a niños migrantes que viajan solos. Aquí yo he informado cómo los casos migratorios no hay una defensoría de oficio, sino que el migrante tiene que pagar a su abogado, lo cual, a pesar de que es difícil, se esperaría que una persona adulta que trabaja puede tener cierta facilidad para contratar a un abogado, pero no así estos pequeñines que llegan completamente
solos, y que al día de hoy ya tenían un programa que les estaba dando asesoría jurídica, que los estaba ayudando, y que con esta decisión del gobierno de no renovar el contrato con equipo jurídico que les estaba dando asesoría y protegiendo a los niños, básicamente los va a dejar solos ante un juez de migración para que testifiquen y pues evidentemente sean deportados, lo cual va a ser un gran problema. Bueno, y más de los niños, bueno, pues tenemos un artículo del el medio de comunicación La Tribuna Hispana, USA, donde dice: Trump reabre cárceles para bebés al atender a familias inmigrantes. Y pues aquí nos hablan en este artículo de la realidad de muchas familias migrantes que, si bien es cierto que los menores no han llegado sin acompañamiento, sí están siendo detenidos. Recordemos que hace algún tiempo, cuando llegaban estas familias, lo que eran las mujeres y los niños podrían salir relativamente fácil, con que hubiera alguien que los estuviera esperando del otro lado, alguien que se hiciera cargo. Bueno, pues les dejaban salir y el hombre se quedaba encerrado. Bueno, pues al día de hoy nos informan que no, que una docena de familias con niños están recluidas en el centro de detención de Kearns, una pequeña localidad de 15,000 habitantes situada a 80 kilómetros del suroeste de San Antonio, Texas. Aquí nos nos dicen que es una práctica inhumana, que la detención familiar, como todas las detenciones de inmigrantes, es inhumana, injusta e innecesaria. Eso lo declaró un comunicado de Sitter Waderay, algo así, de Detención Watch Network, una coalición nacional que abogó por el fin de la detención de inmigrantes en Estados Unidos. Bueno, pues esa es parte de, pues hay que darle seguimiento de esta detención de las familias y pues el daño que representa sobre todo para los menores. En más medidas violentas por parte del gobierno de Donald Trump, pues estuvimos informando de estas deportaciones principalmente de venezolanos hacia El Salvador. Y pues esto ha generado un miedo en la comunidad migrante. Tenemos un artículo del medio Queen titulado precisamente Miedo en Comunidad Migrante de Estados Unidos. Aquí nos dice que pues ha habido denuncias de las familias a las cuales les han detenido algún familiar con este pretexto de que son partes de alguna organización criminal, del terrorismo, y que bueno, que no ha habido casos, que no se ha demostrado, y es uno de los grandes problemas. Para poner en contexto a aquellos que no sepan, se está deteniendo principalmente venezolanos, cubanos y haitianos, que son los que más aumentaron en el tiempo reciente, pero sobre todo venezolanos, y que por el simple hecho de que el gobierno los detiene y dice que son parte de de alguna organización terrorista, los mandan de volada a Guantánamo. En Guantánamo los tienen un buen rato y después acaban de firmar un convenio con El Salvador para que El Salvador los tenga detenido en su territorio. Ahorita vamos a hablar en dos artículos que vamos a presentar, uno de qué está pasando en El Salvador y otro de las razones, lo que cuesta un migrante ser cuidado, ser detenido. Es bastante caro y son las medidas que está tomando Estados Unidos, pero la importancia de este artículo lo vemos nosotros en que el gobierno de Estados Unidos está metiendo miedo y está agarrando a quien sea. No es que tengas ese discurso de que solamente se iban a agarrar criminales, pues sí, pues ellos dicen que todos son criminales, y aunque no lo puedan comprobar porque se olvidan de que hay una presunción de inocencia, en automático te detienen por algo que el ingresar a Estados Unidos es una falta administrativa, no es un delito. Te detienen, como saben que es falta administrativa, dicen: si te detuve porque no tienes documentos, pero eres criminal también, entonces te deporto y no hay ningún problema. Convoco alguna ley del pasado y con esa justifico que ya te saqué, aunque esté violando por completo todos tus derechos. Y es lo que está pasando en Estados Unidos, y que igual al mandarlos a El Salvador, sabemos también de muchas quejas de personas en El Salvador, que si bien es cierto que sí, mucha gente de la Mara Salvatrucha ha sido detenida y encarcelada, la realidad es que también que muchas personas que son inocentes están allá adentro y que nadie puede abogar para poder defenderlos ante la necedad de los gobiernos de querer ver que están haciendo las cosas de una manera no propia, no debida. En cuestión de
todas estas deportaciones y lo que está pasando, bueno, pues al día de hoy los centros de detención están al tope. Hay un récord de arrestos, no es la primera vez que pasa en Estados Unidos. Durante la administración de Barack Obama también hubo una detención muy grande y lo cual saturó tanto las prisiones como los centros de detención. Y esto pues para justificar números para beneficiar a los dueños de los centros de detención y las prisiones que son privados y que bueno pues el día de hoy se está dando también, ¿no? Esto ante este intento de cumplir con las deportaciones masivas de Donald Trump, pero se han topado con un presupuesto que no alcanza para aumentar la infraestructura que ya de por sí es bastante grande de los centros de detención, pero que para lo que quieren hacer pues necesitan un aumento de ese presupuesto y no lo tienen. El día de hoy, por ejemplo, el ICE cuenta con fondos para albergar un promedio de más de 41.500 detenidos. Más sin embargo, esos números se han visto completamente rebasados y por eso también es que las deportaciones en las cantidades que quería Donald Trump, a pesar de que difícilmente se podrían lograr, no han sido más igual porque han presentado un problema en esto, no tienen dónde meter a la gente y es una de las cosas que yo aquí he comentado, que más allá de lo que esta ayuda a información que se está dando a los migrantes de qué hacer si llega ICE a tu casa, es qué hacer una vez que eres detenido. Tienes derechos, puedes hacer muchas cosas para que no te deporten y también ahorita vamos a hablar de la suspensión de de la deportación, en el cual, bueno, y una vez que ya esté en esta situación, yo no firmo, yo no me salgo porque aquí tengo mi familia, llevo muchos años viviendo y es posible que exista algún alivio migratorio del cual yo pueda verme beneficiado para que no me saquen o si me saquen, que me saquen en las mejores condiciones posibles. Bueno, en otro artículo y relacionado con los centros de detención, presentamos de Zulma Arias, cómo la legislación antiinmigrante favorece a industrias de cárceles. Y aquí nos hablan de una ley que está afectando a los migrantes, la HR 29, conocida como la ley Laken-Riley, la cual es un ataque a las protecciones legales que socavan los derechos de los migrantes para enriquecer a empresarios y inversionistas. Y aquí artículo les sugiero que lo lean detenidamente y varias veces para saber lo que hay atrás de las detenciones de los migrantes. Compañías que se enriquecen como es el CoreCivic y el GEO. Estas dos compañías, el GEO antes era el CCNA, me parece, se cambió el nombre, GEO, y que son empresas privadas que son las que se están viendo beneficiadas. ¿Cómo? Mantener a una sola persona en la cárcel de inmigración cuesta $236.52 diarios, $86.330 al año una persona. Si esa persona está en la cárcel con su familia, dice, el costo por persona es de $481.79 por día, 175.853 al año. Este dato proviene del American Immigration Council y aquí también, bueno, nos habla exactamente de cómo el CoreCivic y GEO han mantenido a inmigrantes y solicitantes de asilo en condiciones inhumanas, malsanas y tóxicas. Así lo han expuesto muchos migrantes que han estado por ahí. Uno de esos soy yo. Las condiciones en las que tienen a los detenidos, si se comparan con la detención en las cárceles, centros de migratorios que hay en México y a lo mejor en Latinoamérica, pues sí hay una diferencia por presupuestos y todo, pero aquí todo lo que se gasta y a lo que se les paga a estas empresas para hacerlo no lo cumplen y tienen en condiciones muy difíciles a los migrantes. Y bueno, pero es precisamente por eso, porque es un negocio que les da bastante dinero a ganar. Y esto no es solo algo que Donald Trump promueva, sino que esto es muchos políticos que están en esto, ya que estas empresas invierten en las campañas de los políticos porque saben que pueden ganar. Por ejemplo, aquí nos dicen en este artículo que GEO Group donó el máximo legal en contribuciones a la campaña de Trump y le dijo a sus inversores que podrían ganar hasta $400 millones al año si respaldaban las necesidades futuras del ICE y del gobierno federal en un segundo mandato de Trump. Estos son ganancias, no es lo que hubieran invertido, sino
porque el gobierno paga y estos vendrían ganando esa cantidad. Los centros de detención es una maquinita de hacer dinero que lamentablemente el ciudadano norteamericano, que es el que termina pagando eso, no se da cuenta de eso, que los han engañado con decir que la migración es mala y que pues ellos les creen, llenan las cárceles, llenan los centros de detención y los que se hacen ricos son estas dos empresas y no es algo exclusivo del gobierno de Donald Trump, eso viene de mucho tiempo atrás. Barack Obama se vio beneficiado o benefició a estas empresas también en su mandato. En otro artículo también hablando de las deportaciones, de Paola Sardiña, no todo con las deportaciones es lo que parece. Aquí nos dice que el ICE se hace la pregunta si el ICE está más activo bajo este segundo mandato. Y la respuesta es que sí, pero que todavía este esfuerzo de deportación no se ha podido concretar. Y eso precisamente por los presupuestos. No hay el dinero que se necesita. Aquí habla en este artículo de estos migrantes que han sido mandados a Guantánamo, en los cuales se han utilizado aviones militares para estas deportaciones a la India, en la cual, por ejemplo, estas deportaciones allá cuestan hasta $3 millones y cada vuelo a Guantánamo unos 20,000 por migrante. Es increíble. Algo que uno pensaría que no cuesta tanto, el dineral que están sacando precisamente más por mandarlos a Guantánamo. Y recordemos que después vamos a hablar también de eso, de que ya hay un arreglo entre Estados Unidos y El Salvador para que a estos migrantes que han sido detenidos sin mostrar pruebas de que realmente son criminales en Guantánamo y han sido mandados también a que sean retenidos por un año en El Salvador sin que exista alguna prueba que se haya mostrado de que realmente son culpables de algo. Bueno, ¿qué está pasando en cuestión de si me agarran? Es lo que hablaba hace rato. Hay muchos alivos migratorios, siempre es importante hablar con un abogado de migración que nos informe exactamente nuestros derechos, qué podemos hacer y dejarlo apalabrado cuando un migrante esté en libertad, pero estar listo para el momento en el que sea detenido, si es que se es detenido, poder contar con la ayuda en ese momento. Existe, aquí nos presentan un artículo Héctor Benítez Cañas, cancelación de deportación, uso un recurso legal para permanecer en Estados Unidos, que es el recurso legal que tienen todas las personas que es detenida. Viene un proceso de sacarlos del país, en el cual ellos pueden ir a un juicio para que no sean sacados de Estados Unidos. Aquí nos dicen que para miles de migrantes de Estados Unidos un proceso de deportación representa una amenaza para su estabilidad y la de sus familias. Sin embargo, existen mecanismos legales que pueden ofrecer una solución. Uno es la cancelación de deportación para no residentes. Este es un beneficio migratorio que permite a ciertos migrantes evitar la expulsión y regularizar su estatus. Se trata de un recurso legal disponible exclusivamente para personas que ya enfrentan un proceso de deportación en la Corte de Migración. A diferencia de otros beneficios, no puede solicitarse de manera independiente. Para calificar es necesario cumplir con criterios específicos que demuestren arraigo y el impacto negativo en la deportación causaría a la familia del solicitante. Esto ayuda a muchos de estos que son la pareja, la que una de las personas es ciudadana norteamericana y el otro es indocumentado, que al ser detenido y deportado el indocumentado, pues se afectaría a su familia y a través de este proceso podrían ellos evitar esta deportación y se podría encaminar a una regularización. Aquí sí hay que tener mucho cuidado, hablar con un juez de migración. En el tiempo que estuve yo detenido, conocí un caso de un migrante que le dijeron, para que tú puedas arreglar lo más fácil es que te agarren. Él creyó, prácticamente se entregó y terminó muy mal. No le pudieron arreglar su situación migratoria y fue deportado y su familia quedó sola. Por eso es que a veces es siempre importante, antes de hacer cualquier cosa, hablar con alguien que realmente sabe, y ese es un abogado de migración. Evidentemente, para poder entrar dentro de esto, primero pues hay que intentar que no los agarren. En dado caso de que ya hayan sido detenidos y estén ahí, pues que sepan que se cuenta con este recurso y preguntar
¿cuáles son los requisitos que se piden? Y requisitos que es para acceder, pero no implica que con esto se gane. Tener una residencia continua en Estados Unidos durante al menos 10 años. Buen carácter moral. El solicitante no debe contar con antecedentes penales que descalifiquen su caso. Un impacto significativo en un familiar ciudadano residente permanente. La deportación debe representar un juicio extremo para un cónyuge, hijo o padre con estatus legal en el país. Y pues esto está a discreción del juez. El juez es el que decidirá si la persona es removida del país o no. Evidentemente, hay una de las cosas para los que hemos estado en la situación de migrante indocumentado. En cuanto se llegue a Estados Unidos, al menos a mí los consejos que me daban era: guarda tus recibos de nómina, haz tu declaración de impuestos, ten toda la información que pueda en determinado momento demostrar tu buen carácter moral. Entonces, como migrante indocumentado, hice lo propio de hacer mi declaración de impuestos, guardar todos mis recibos de nómina, contribuir a ayudar, por ejemplo, al sheriff, a los bomberos. A veces llega en el correo electrónico apoya al cuerpo de bomberos o a los policías con un donativo de tanto dinero, y al menos yo hacía eso y ayudando en las escuelas. Lo más que se pudiera en primera, pues para ayudar a que la comunidad estuviese bien, pero también en expectativa de que si algún día era detenido, poder contar con esa documentación. Entonces el consejo, pero pues el principal siempre es ir a ver a un abogado de migración. Bueno, en otro tema, pues Donald Trump no es invencible, tiene todo el poder. El día de hoy está apoyado por las personas más ricas de Estados Unidos, entre ellas Elon Musk, que tiene muchos intereses y está muy metido en el gobierno, pero no es invencible. Y aquí presentamos este artículo de Alberto Betancourt Posada, cómo derrotar a Donald Trump. Y aquí nos habla, ¿no?, que a pesar de que es el hombre más rico, el poder que tiene, no es la primera vez que quiere hacer cosas a su manera y que ha encontrado una oposición férrea a través de su historia. A pesar de eso se ha vuelto pues quien es el día de hoy, pero que sí ha sido derrotado en varias ocasiones, y el día de hoy también se puede hacer. No es invencible, se puede derrotar. Creo que estas manifestaciones de los jóvenes en Estados Unidos van a ayudar bastante, y bueno, aquí los invitamos a que lean este artículo. En otro, este es de Paula Andalo e Isabel Rubio. Los latinos indocumentados utilizan Medicaid. Verificamos 5 mitos sobre que circulan en redes sociales. Nosotros tenemos un video ahí de mitos de los migrantes, en el cual pues hablamos de los principales, y una es esta, ¿no?, el uso de Medicaid, y la realidad es que no lo tienen. Este artículo nos presenta 5 mitos que tiran. El primero es: latinos, ¿trabajan los latinos que reciben Medicaid? Y pues si es la mayoría, sí trabaja. ¿Quiénes son los que no trabajan? Pues a lo mejor una latina que está embarazada y que por precisamente el producto, el bebé que van a nacer es ciudadano norteamericano, pues él tiene los derechos y puede calificar para Medicaid, en el cual no estoy seguro cómo es el proceso, pero entra, y al final de cuentas lo que están protegiendo no es a la latina, sino al bebé que está por llegar. El segundo mito es: ¿son los latinos el grupo más grande inscrito en Medicaid? Y aquí nos dice que no, que los que son más inscritos son los blancos no hispanos. Esos son los que más utilizan el Medicaid. Se enferman de todo. El 3, la mayoría de los latinos indocumentados utilizan Medicaid, y aquí también nos dice que no, que según la ley federal, los inmigrantes que carecen de estatus legal no son elegibles para los beneficios federales de Medicaid. Y es una de las cosas que hablaba yo hablo en el video de los mitos de esto. A pesar de que el migrante que trabaja, que la mayoría recibe un talón de cheque, se les hace retención de impuestos y ellos contribuyen al Medicaid, pero no reciben para nada de beneficio por eso que ellos están pagando, y que no son unos cuantos, son todos los que trabajan. A todos los que se les hace retención de impuestos. También hay en la ley de la reforma de 1983, la 6, la amnistía, esa famosa amnistía. También tengo un video en el que hablo precisamente cómo esta reforma, esta amnistía, si bien se arregló la situación de casi 3 millones de migrantes, la mayoría mexicanas, la realidad es que se vio beneficiado el mismo gobierno por retención de impuestos, que al día de hoy le quitan impuestos al migrante, pero no les dan ningún beneficio.
Otro de los mitos es los latinos pertenecen a Medicaid por décadas. Y aquí nos dice que expertos dicen que no hay un análisis por raza o etnia del tiempo que las personas usan el programa, pero evidentemente si no son los que más la utilizan, si no hay beneficios, pues evidentemente que no son los que más las utilizan. Y además en cuestión de enfermedades, la raza blanca tiende a estar más enferma que los latinos. Los latinos son máquinas extraordinarias de trabajo que no se enferman con el paso de los años en comparación de los blancos. Y el quinto mito dice son los latinos de Médica y el grupo que más usa los servicios médicos, y aquí nos dicen que sí utilizan los servicios. No hablan de los pocos que llegan a tener, que igual aquí al hablar de latinos igual hay que hacer esa especificación. No son latinos indocumentados, son latinos con documentos. Ok, dicen, sí, son los que utilizan más de los servicios de parto y alumbramiento de Medicaid. Las familias latinas y las blancas no hispanas representan cada una alrededor del 35% de los nacimientos de Medicaid, aunque los blancos no hispanos constituyen una proporción mayor de la población general. Si bien los latinos conforman el 28% de todos los inscritos en Medicaid, solo representan el 37% de beneficios limitados. O sea, no tienen los números de todos, están limitados. Una de las tantas problemáticas que hay con la comunidad latina, y no solamente en este ámbito, sino inclusive en la educación, los latinos son a los que más les cobran básicamente intereses más altos en los préstamos que les dan en cuestión de los préstamos que les dan, ¿no? Más intereses. En otro artículo, viendo hacia San Diego, la importancia de los latinos, Lori Weisberg nos presenta San Diego creció el año pasado, pero solo gracias al aumento de la migración. En San Diego logró un modesto aumento de población en el 2024, incluso mientras el condado experimentaba un éxodo continuo de decenas de miles de residentes que se marchaban a otras partes del país. Esto se debe a un aumento del 22% en la migración en solo un año. En este artículo nos habla de por qué se están yendo las personas, los ciudadanos norteamericanos de San Diego, de California, por lo cara que es la vida. Las rentas están sumamente caras y los únicos que pueden pagar esos precios arbitrarios, pues esa es la gente trabajadora migrante que no tiene opción de poderse ir y tiene que quedarse ahí, pero que gracias a estos flujos migratorios, la economía, al menos en San Diego, continúa, la siguen echando a andar, porque siguen trabajando, siguen contribuyendo y con esto pues permite que que San Diego continúe creciendo, y es algo que, así como pasa en San Diego, pasa en muchos lados. Si no fuera por los migrantes, se empezarían a quedar vacías estas ciudades, y con la importancia que tiene California en la economía de Estados Unidos. Bueno, suficiente por este momento de Estados Unidos, pero en todo el mundo está habiendo problemas. Y aquí tomamos un artículo de la agencia Reuters y AFP titulado El 2024, el año más letal para migrantes. 1 de cada 10 murió por violencia. Y lo encontramos para que vean que no solamente es aquí en México y en su intento por pasar a Estados Unidos donde está habiendo muertes de migrantes, sino que pues es en varios puntos, ¿no? El año pasado nos dicen que fue el más mortífero para los migrantes, casi 9,000 decesos en rutas peligrosas. 1 de cada 10 falleció de forma violenta en accidentes como tiroteos. Esto lo informó la Agencia de Migración de la ONU. Aquí igual no es México lo más violento, sino que son las rutas asiáticas, donde está habiendo más muertes, seguidas por la del mar Mediterráneo y África. Esto incluye el desierto del Sahara, y ya posteriormente ya viene pues aquí el territorio mexicano, pero no es el más violento. Cruce en rutas a Estados Unidos como política de Trump. Y se crece peligro en rutas de Estados Unidos como políticas de Trump. Este es un artículo de Carolina Gómez Mena, en el cual, bueno, pues aquí lo que nos habla es cómo estas políticas de Donald Trump, con este aumento de deportaciones y todo lo que está ocurriendo, pues ha hecho que sea más peligrosa el cruce hacia allá, y que estas políticas no se limitan nada más a lo que está haciendo el interior, de estar persiguiendo, estar sacando, sino el endurecimiento en
en la frontera con México, pero recordemos que también hemos estado hablando de estas políticas migratorias, en cómo ha estado presionando Estados Unidos, especialmente a Panamá, para hacer más difícil el cruce por la selva de Darién, en el cual tendremos que esperar a que haya más resultados, porque si bien es cierto que Panamá ha dicho que ha tenido que cerrar algunos de los albergues de estancias migratorias ahí en la selva de Darién porque ha disminuido el cruce, habrá que ver si este cruce realmente ha disminuido o simplemente como fueron forzados los migrantes a pasar por lugares todavía más difíciles, no es que estén pasando por otro lado y que ya no lleguen a donde normalmente llegaban, porque se cerró ese pequeño brecha de la selva de Darién que era no tan difícil de cruzar. Panamá la cerró con una valla de alambres, y lo cual habrá que esperar números en los siguientes meses. Lamentablemente estos números de migración no se dan de manera rápida, sino son datos que se tardan bastante en llegar y que muchos de ellos ni siquiera llegan, sobre todo lo que es desaparecidos y muertos por la misma situación de los migrantes. En otro artículo, migración, los guatemaltecos desaparecidos en busca de llegar a Estados Unidos. Esto es algo que nos atañe aquí a México. Lo que tiene que hacerse ya se está intentando, se está impulsando para que haya un registro de migrantes. El día de hoy tuve una plática precisamente sobre ese tema. La problemática para que un migrante se acerque y quiera ser registrado y se le pueda dar una identificación con fotografía para saber dónde está, tiene que cambiar el sistema migratorio en México, ser atractivo para que el migrante realmente cuente con la seguridad de llegar con el Instituto Nacional de Migración y decir: regístrame, voy a pasar por tu territorio. El día de hoy no se puede porque, si bien es cierto que no los deportan, no les permiten seguir hacia adelante. Si los agarran ya cierta parte, entradas en territorio mexicano, son regresadas al sur para volver a iniciar su trayecto. Entonces sí es un problema que se tiene que abordar, que se tiene que hablar y ver cómo se soluciona, porque la realidad es que hay muchos desaparecidos, y este tema ha salido pues a raíz de estas fosas que se encontraron en Jalisco, en el cual pues desde la época de Ayotzinapa, recordemos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cómo empezaron a aparecer fosas en todos lados. No es algo que sea de este gobierno, es algo que se viene arrastrando, y que bueno, que el día de hoy la oposición quiere como que echarle la culpa al partido en el gobierno hoy de las cosas que ellos sembraron, que muchos de esos son estas fosas. Pero es un tema bastante interesante que se empiece a hablar para pues empezar a buscar la manera de arreglar la situación de tantas personas que el día de hoy no se sabe dónde están. Hablábamos de una jovencita guatemalteca que después de un año de que empezó su viaje hacia Estados Unidos, se tardó un año para ser encontrada en Nuevo León. Fue detenida por migración y dijeron: había un reporte de desaparición tuya desde hace un año. Lo que pasó esta menor en ese año, pues solamente ella lo sabe, y es algo que pues se repite en muchas ocasiones y la mayoría ni siquiera aparecen. Hablando de las políticas de Estados Unidos y al sur de la frontera todavía de México, ¿qué está pasando en Panamá? Y aquí encontramos un artículo de Matías de la Croix y Megan Janetsky. Deportados de Estados Unidos van de embajada en Panamá en desesperada carrera para buscar asilo. Estados Unidos está sacando como puede a los migrantes, los manda y les deja el problema a otras nacionalidades. Ya habíamos hablado de cómo Estados Unidos presionó a Panamá para cerrar la frontera del Darién, pero el día de hoy están recibiendo migrantes, y una vez que los tienen ahí, pues no todos se quieren regresar a su país, no todos pueden regresar a sus países, y están viendo qué pueden hacer en Panamá, cómo hacer para que un tercer país los pueda recibir. Y está habiendo problemas. Panamá no los quiere, Canadá no los quiere, y aquí nos habla de exactamente qué es lo que está ocurriendo en Panamá con estos migrantes que no quieren regresar a sus lugares de origen. Entre los migrantes que están teniendo problemas ahorita ya son de Afganistán, Rusia, Irán y China, que son los que más se han deportado hacia allá. Y bueno, pues le daremos seguimiento. Y eso pues nos lleva al tema de El Salvador, en el cual, bueno, agradecemos la colaboración de nuestro amigo y compañero Raúl Yarul, en el cual nos manda retroceso civilizatorio y nos hace una descripción de lo que está pasando en El Salvador. Nuestro compañero pues es un crítico del gobierno de Nayib Bukele, y pues en esta ocasión nos habla, ¿no?, cómo
pues lo que está pasando en El Salvador, como Bukele se está prestando al juego de Estados Unidos y básicamente está quedando como pues un vasallo más del poder norteamericano. Los invitamos a que lean pues todo lo que está de lo que nos está proporcionando nuestro amigo Raúl Yarul en cuestión de El Salvador. Bueno, aquí en México encontramos este artículo. Simón Vargas Aguilar nos presenta la importancia de la atención de las causas y bueno, pues ya sabemos que el que empezó con esto de atender las causas de la migración fue López Obrador y el día de hoy el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está continuando con ese mismo, no solo discurso, ¿no?, sino con esa misma línea de acción de buscar resolver las causas que originan la migración. Y aquí hace un enfoque en el cual que comparto yo, que no va a ser una declaración, no creo que lo haga el gobierno, pero sí que nosotros los que estamos de cerca viendo el fenómeno migratorio, ver que las instituciones de gobierno están sobrepasadas. El problema de la migración es sumamente complejo, sumamente grande y que no se van a poder dar abasto. Estaba hablando hace poco sobre la situación. A veces es importante la información y el mantener a la gente bien informada sobre lo que está aconteciendo. Yo había sido uno de los críticos del Instituto Nacional de Migración por lo acontecido en la estancia migratoria en Ciudad Juárez cuando pues se incendia y mueren migrantes dentro de ella, en el cual no es para quitar la responsabilidad de quienes hayan participado en ellos, pero sí no saber que esos recursos con los que estaba contando el Instituto Nacional de Migración de por sí ya eran limitados, algo que tiene que cambiarse en el futuro. Se tienen que ampliar esos recursos. Este año tampoco se hizo, pero de atender cientos de miles de migrantes se empezó a atender a millones con el mismo personal, con las mismas instalaciones, con el mismo recurso, y pues evidentemente así es prácticamente imposible poder mejorar algo y está condenado al fracaso. Tendrá que revisarse parte de estas causas y bueno, pero el día de hoy el gobierno de Claudia Sheinbaum está continuando, y no solo el de ella, ¿no?, sino de varios de los gobernadores ya de Morena. Hablaba también hace poco de las acciones que está emprendiendo aquí el gobierno de Clara Brugada, en el cual al menos a mí como migrante conociendo el tema, al ver que el equipo que está encargado de la movilidad humana aquí en la Ciudad de México está informado del problema que representa y está intentando dar soluciones a esto. Es una batalla muy difícil de ganar, pero poco a poco creo que sí se puede ir avanzando. Bueno, en otro artículo, estamos estrenando canal de televisión en México, parece ser que también se está transmitiendo en Estados Unidos, en el cual, bueno, es la lanza Canal TV Migrante, se lanza en 25 urbes del país y en Estados Unidos. Es un artículo de Carolina Gómez Mena, en el cual, bueno, pues invitamos a que le den seguimiento a este canal. Aquí en México está en el canal 14.3, desconozco por qué canal se esté pasando en Estados Unidos, pero bueno, los invito a que la vean, no sin antes suscribirse a mi canal y darme like para, pues, por seguir hablando aquí con la voz hablando de migración. Pero sí es bueno entrar en este canal y ver qué es lo que se está produciendo, y en dado caso de que esté lejos de las expectativas de la comunidad migrante, que se supone que es para ellas, para quienes está dirigida este canal, bueno, pues hacerlo saber, ¿no? Y que, bueno, que las cosas mejoren en la difusión de los asuntos de la comunidad migrante. El día de hoy también agrego en este boletín un artículo de Francisco Arias Fernández, Fentanilo entre el chantaje y la muerte. Se ha hablado mucho del fentanilo, casi siempre se habla de que Estados Unidos no lo quiere, de que está forzando a México para que no lo pase, pero creo que también la educación, la información es importante. Aquí nos dicen que el fentanilo es una droga mortal, la cual ha trascendido las fronteras de la emergencia de salud de Estados Unidos para convertirse en un instrumento de chantaje político y pretexto para las ansias expansionistas de la administración imperial de Donald Trump. Nos presentan ambos lados, lo que es el fentanilo, la enfermedad, la adicción que te lleva, pero también esta actitud o cómo lo está utilizando Estados Unidos para intentar de una u otra manera interferir, invadir nuestra soberanía en nuestro país. Hablando de las causas, bueno, pues vamos a hablar también de la violencia que hay en México. Este artículo de la agencia EFE, ONU urge a autoridades mexicanas a investigar de manera adecuada los homicidios. Aquí nos dicen que en la Ciudad de México, ante la ola de homicidios que hay en México, el Grupo Integral de Derechos Humanos, Lex Magister, urgió a las autoridades mexicanas de los 3 órdenes de gobierno investigar de manera adecuada los homicidios cometidos en el país, principalmente los
delitos relacionados con el crimen organizado. Y bueno, pues es importante que las organizaciones no gubernamentales denuncien esto, pero también es importante que se diga que pues los que está atrás de todo esto es Estados Unidos y que difícilmente esto se va a poder combatir si no es que Estados Unidos para de seguir financiando a estas organizaciones criminales. En este tema de las víctimas, sobre todo las de estas fosas, las madres buscadoras, todo el tema que se ha abierto con estas fosas clandestinas allá en Jalisco y que hay en todos lados, presentamos este artículo de Elio Enríquez. Se solidarizan las abejas con madres buscadoras. Aquí dice que la organización civil Las Abejas de Acteal expresó su solidaridad y respeto a las madres buscadoras de Teuchitlán, Jalisco, donde se fueron encontrados restos óseos, zapatos y otras pertenencias presuntamente de personas desaparecidas. Y pues igual, también nosotros aquí desde el Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes y de este programa Hablemos de Migración, nos solidarizamos. Ojalá y esto pronto pueda resolverse, que pueda disminuirse, que puedan estas familias encontrar a sus familiares preferentemente vivos. Aquí se está intentando hacer este registro de los migrantes que están entrando. Habrá que hacer, ya existe el registro de las personas desaparecidas, hay que estarlo actualizando. Presentamos hace unos meses esta información en Arizona, si no me equivoco, de esta base de datos de personas ya encontradas y que están en las morgues de Arizona y que pues son muchas y que ya están ahí en una página de internet donde se puede revisar. Dependiendo la descripción que den las personas, te da una base de quiénes son los que podrías a lo mejor ahí encontrar. Hay desde personas que si logras ver quién es, ya un cadáver, otras en donde hay restos en el cual intentas reconocer por algo específico de lo que queda de la persona, y en otras donde simplemente es huesos y ropas, que hay que ver si alguien puede reconocerlas. Las ropas que estaba utilizando el migrante en el momento de su muerte. Eso debería de existir también en México y sobre todo difundirse para poder ayudar a que esto pase. Aquí la importancia también de este artículo pues, es recordar también lo acontecido en el gobierno de Ernesto Zedillo en Acteal. Recordemos, hay muchas cosas pendientes todavía que no debemos de permitir que se nos olvide, si tenemos que se nos olviden, y tenemos que asegurarnos que nuestras nuevas generaciones sepan que este cambio en nuestro país, esta cuarta transformación que se habla, no es simplemente discurso, sino que se viene cambiando de un régimen como del que salimos del PRI y del PAN, y que es importante hablarlo. Y pues finalmente acabamos con las remesas, algo bastante importante desde mi punto de vista, porque pues se sigue desperdiciando este valioso recurso que los migrantes hemos mandado por muchos años y que no ha contribuido para que nuestros familiares puedan salir de la situación precaria a la que se vive en México. Tiene que cambiar esto. Y bueno, pues seguiremos hablando de remesas. Aquí Braulio Carvajal nos dice que las remesas en Chiapas pierden fuerzas. Esto según el Banco de México. Dicen que en el 2020, a raíz de la pandemia, la llegada de remesas a Chiapas se disparó hasta alcanzar niveles sin precedentes. Así, esta entidad del sureste de México se posicionó entre los 5 estados con mayores flujos de divisas. No obstante, según los datos oficiales, en medio de las medidas antimigrantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el año pasado, 2024, estos flujos disminuyeron. Evidentemente, habrá que esperar qué va a ocurrir. Habían aumentado bastante, precisamente porque había muchos migrantes de otras nacionalidades esperando exactamente en Chiapas que se les aprobara su cita por la CBP-1 y que entonces emprendía su camino hacia el norte. Y evidentemente, estas personas que estaban 1, 2, 3 meses, algunos hasta 6 meses ahí esperando, pues estaban recibiendo las remesas de sus familiares de Estados Unidos, y evidentemente crecían esos números en ese estado. Pero en el estudio que hice yo de los flujos migratorios, de los flujos de remesas hacia Chiapas, a pesar de ser un estado que manda a muchos migrantes a Estados Unidos, es de los que menos remesas recibían. Esto producto de que muchos de estos trabajadores van allá y sus salarios en Estados Unidos son por debajo de los que normalmente pues agarran en otros lugares. Recuerden, no es lo mismo irte a trabajar a California, donde todo es caro, pero ganas más, que irte a los campos en donde muchas veces ni siquiera
les pagan. Y es de las cosas que tenemos también que empezar a revisar ahorita, que con este discurso de Donald Trump, que con estas amenazas y todo lo que se está haciendo, no se haga lo que pasó en algún momento, en donde los mismos patrones le hablaban a migración para llevarse a la gente y no pagar así lo que tenían que pagarle a los trabajadores. Bueno, ese es nuestro boletín. Les recuerdo que pues en la descripción del video va a estar para que puedan descargar no solo sino todos los boletines informativos que hemos estado haciendo en estos ya casi 2 años de estar publicando nuestro boletín informativo. Pero también ya este año, este 2025, ya iniciamos con el boletín traducido a inglés, en el cual, bueno, pues ahí pues lo ponemos también a disposición para que sea distribuido a estos mexicanos de segunda y tercera generación que no hablan español, no lo dominan tan bien como pues nosotros, pero que el día de hoy ponemos también a su disposición esta información en inglés para que todos estemos informados de lo que es hablar de migración. Bueno, por mi parte es todo y pues nos vemos en la siguiente. Muchas gracias y hasta pronto.